Buenos días. Hoy vengo a hablarte de la espiritualidad. Además, quiero hacerlo de una forma, como siempre, o por lo menos esa es mi intención, de dar una perspectiva diferente, o al menos mirar desde otro ángulo, un todo, como si se pudiera desgranar en distintas partes. En esta ocasión, la espiritualidad, siendo difícil de definir, porque ahí muchas veces lo unimos a religión. Me gustó mucho que Víctor Fernández, en la primera entrevista que hice, él decía que para él lo era todo, porque es la vida. Pero es cierto que cada persona lo vivimos de una manera, siendo algo, y este algo lo pongo en mayúsculas, que parece que es necesario para tener una vida plena. Cada persona le da un nombre, le da un valor y un porcentaje de tiempo en su vida que quiere dedicar a este campo de la espiritualidad. Para mí ha sido también una búsqueda y un encuentro y reencuentro con la misma, porque sí que empecé en un colegio religioso del cual salí huyendo y luego la vida me volvió a reencontrarme con eso que está más allá del poder de las palabras, pero que sin él parece que la vida pierde algo de sentido, o por lo menos de explicaciones. Sin poder ser más concreta dentro de esta posible definición que ha quedado bastante vaga, sí que quiero también detenerme hoy en cómo un concepto que en realidad nos debe ayudar a reencontrarnos con nuestra esencia y con nuestro ser más profundo, puede ser también malinterpretada e incluso malintencionadamente usada para controlar a los demás, para autoboicotearnos o boicotear a otros, para usarlo como una dictadura más de una jerarquía en la que unos saben la verdad y los demás tienen que hacer caso a este uno. No sé si me estás entendiendo o no, pero toda esta introducción, diría yo, es porque en la entrevista del próximo sábado hablo con Christian Bergner. Es una persona con la que yo he compartido espacio y tiempo en una comunidad espiritual. Él, de hecho, fue el líder de un espacio espiritual durante muchos años y que ahora, últimamente, lleva investigando y siendo muy honesto consigo mismo entrevistando a bastantes personas sobre el bypass espiritual. Esto significa cómo la espiritualidad puede ser una herramienta más para huir de lo que acontece dentro de nosotros, aquellas partes que no queremos mirar. Y bueno, pues te invito a que la escuches, aunque va a ser en inglés. Si tienes algún problema para entender el idioma, escríbeme que yo te la traduzco o vemos de la forma en la que puedas disfrutar de ella. Y fue muy, muy interesante hablar con él. Aparte de que yo había sido testigo de un cambio en él que ya venía cociéndose desde antes, pero como muchas veces también usamos la meditación como una dinámica de evasión de unas emociones desagradables o incómodas. Y así podría poner muchos más ejemplos. Por lo tanto, una vez más, llamo a la autorresponsabilidad de cada uno para ser lo suficientemente honestos con nosotros y poder discernir el para qué de cada una de nuestras acciones. No de una manera obsesiva en la que no podamos hacer nada por inercia o de manera espontánea, pero sí cuidado con
estos actos que están bien vistos por la sociedad y que parece que son buenos, ¿no? Pues cuantísima gente va a rezar a la iglesia todos los días el rosario y sin embargo conforme salen por la puerta ya están criticando al vecino, ¿no? Es ese tipo de incoherencias internas y a veces externas son las que yo me invito a mí misma a observar cada día y que también pues extrapolo o te hago partícipe de las mismas si tú así lo quieres. Por supuesto, yo no quiero caer en estas dictaduras espirituales, pero sí que creo que es importante, al menos lo es en mi vida, el alcanzar cada vez más una coherencia en las pequeñas y en las grandes cosas. Para ilustrar, como siempre, esta visión de la espiritualidad que todo lo abarca y que depende mucho de la actitud con la que nosotros tomemos esas herramientas, voy a leer un fragmentito o una reflexión de Jeff Foster. Antes de pasar a la lectura me acordaba de cómo la persona que inventó la dinamita, ¿no? Que obtuvo el premio Nobel, creo que fue. No quiero, es que como me vienen las cosas así de repente, luego, perdón si meto alguna errata gorda. Y que creo que después él se arrepintió muchísimo de haberla creado porque en principio su intención era ayudar a los mineros para hacerles más fácil su trabajo, y cuando vio que había muchas personas que también lo utilizaban para matar a otros, pues le causó como mucha desolación. De hecho, no sé si llegó incluso a quitarse la vida, pero esto ya son recuerdos de niñez porque me impactaron mucho y no sé la veracidad que tienen. El caso es que, como siempre, depende de para qué usemos cada cosa. Puede ser positivo y tener un impacto ventajoso en nuestra evolución y en nuestra vida, o puede que lo utilicemos mal, pero eso con todas las herramientas que nos rodean. Así que paso a leerte este fragmento de Jeff Foster, que lo denominó o lo llamó una nueva espiritualidad más humana. Y dice así: a lo largo de estos preciosos años he llegado a descubrir que nuestra humanidad no es menos que nuestra naturaleza divina, es su expresión y su consumación. El despertar espiritual tiene muy poco que ver con trascender pensamientos y sentimientos, con negar nuestra vulnerable humanidad y con el intento de escapar hacia un estado de conciencia pura, a un reino más elevado, hacia algún otro sueño. En lugar de eso, nos inclinamos ante nuestra tristeza, la arrullamos tiernamente entre nuestros brazos. Nos mantenemos cerca de nuestras dudas a medida que recorremos el camino de este día. Vemos lo sagrado en el miedo, la alegría en nuestra confusión, la libertad en nuestra ira. Nos inclinamos ante la vida en todas sus formas, no solo ante lo hermoso. Las personas más vivas que he conocido son en realidad las más humanas. Las personas más despiertas a menudo hablan muy poco de espiritualidad. Normalmente no son esos maestros que sueltan palabras rancias acerca del yo separado, de la verdad, y que andan prometiendo una felicidad que en realidad no son capaces de vivir. En mi humilde opinión, los más despiertos son quienes han cultivado una amorosa y profunda compasión en su interior, una inmensa bondad hacia sí mismos, y que irradian esa deliciosa empatía hacia el mundo. Un pie en la conciencia, el otro pie bailando y jugando en el glorioso desorden de la existencia relativa. Los suficientemente osados como para recibir tanto el éxtasis como la agonía con la misma clase de humildad. No conozco ninguna espiritualidad que no esté dispuesta a honrar un corazón roto y suturarlo con su atención, con su aliento, para inundar la oscuridad con luz. Ya no estamos adormecidos, podemos encontrarnos los unos con los otros en el fuego. Y este es el relato de Jeff Foster con el que yo resueno, con el que por supuesto hay maestros y mentes preclaras que nos antecedieron, que nos pueden iluminar y guiar en el camino. Pero la libertad siempre es nuestra. Las emociones, la humanidad, es lo que nos toca experimentar
y que por ello también son las llaves de alcanzar esa paz. Un fuerte abrazo y feliz día.